Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida de Jesús. Yo soy su amiga y hermana Olga González. La semana pasada estuvimos viendo las palabras que el ángel Gabriel estuvo diciendo a María cuando vino y le anunció el nacimiento de Jesús. No terminamos todavía de hablar sobre todas aquellas palabras que el ángel Gabriel le dijo, así que el día de hoy vamos a continuar. Y sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 36 y 37. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Elizabeth y María eran primas lejanas. Recordemos que Elizabeth era de la tribu de Leví, María era de la tribu de Judá. Pero tanto Leví como Judá eran hermanos, o sea que ellas eran primas. Tal vez primas lejanas, pero todavía familia. Eran parte de los hijos de Israel. Y las palabras que el ángel le dice a María son muy significativas, porque lo que le está diciendo es lo siguiente. Elizabeth va a tener un hijo a pesar de su vejez y esterilidad, de la misma manera que Sara tuvo a su hijo. ¿Y cuándo mencionó el ángel a Sara, la esposa de Abraham? Para entender esto debemos aprender la manera como los judíos hablaban. En ese entonces, cuando alguien quería afirmar algo, mencionaba junto con lo que estaba diciendo un pasaje del Antiguo Testamento que tuviera relación con lo que estaba comentando para reafirmar sus palabras. Esto fue precisamente lo que el ángel hizo. Cuando el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando lo leemos decimos, claro, es que no hay nada imposible para Dios. Elizabeth estaba en su vejez, Elizabeth era estéril, claro que no hay nada imposible para Dios. Y está bien, pero hay algo más que el ángel estaba diciendo, como dijimos ahorita. Lo que el ángel estaba haciendo es precisamente traer una referencia del Antiguo Testamento. Cuando él está diciendo, porque no hay nada imposible para Dios, se estaba refiriendo al pasaje de Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Estas palabras dieron más sentido a lo que el ángel le estaba diciendo a María. Y cuando María las escuchó, enseguida recordó el pasaje donde se le anuncia a Sara que iba a ser madre. Con estas palabras, María ha de haber pensado, si Dios le dio un hijo a Sara que era estéril y de edad avanzada, y a Elizabeth también estéril y de edad avanzada, puedo estar segura de que lo hará en mí. La fe de María se fortaleció. Y Gabriel solo esperaba la respuesta de María. Ella podía resistirse o aceptar valientemente la voluntad de Dios. Y su respuesta no se dejó esperar. Leamos Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, lo que María estaba diciendo es, lo que tenga que pasar en mi vida para que tu plan se cumpla, que sea hecho. Estas palabras mostraron el corazón de María y su disposición a servirle. El hecho de que María haya usado la expresión sierva de Dios es también muy importante. El ser llamados siervos de Dios no es algo que se debe tomar a la ligera. Dios quiere que todos seamos sus siervos,
Pero vamos a encontrar en la Biblia que solamente unos cuantos individuos han sido llamados siervos fieles a Dios. Veamos algunos ejemplos. En Éxodo 32:13, Dios llama siervos a Abraham, Isaac y Jacob. Leamos: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o Jacob, tus siervos. Leemos en Génesis 20, versículo 7, con respecto a Abraham: ahora, pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Recordemos que Dios había dicho que él era su siervo. Ahora le está diciendo que es profeta. Veamos con respecto a Isaac, en Génesis 26:2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Recordemos que también Dios había dicho que Isaac era su siervo, y ahora aquí leemos que se le aparece y le habla. Veamos a Jacob, o Israel, en Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. A Jacob también le había dicho que era su siervo, mas sin embargo vemos ahora que él habla directamente con él. Veamos con Moisés en Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vemos que aquí le llama también siervo a Moisés. Vamos a ver a Josué en Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y veamos también en Samuel, en 1 de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Leemos entonces en este pasaje que también Samuel es llamado siervo porque él escucha también la voz de Dios. Y por último veamos a David en 2 de Samuel 7:5. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? También David es llamado siervo de Jehová. Entonces veamos algo interesante por los pasajes que hemos leído. ¿Qué piensan que la mayoría de los siervos de Dios son? Zacarías 1:6 nos da la clave. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas. Leímos ejemplos de personas que fueron consideradas como siervos de Dios por su disposición a ser usados por Dios. Su dedicación a servir a Dios hizo posible que el Espíritu de Dios fluyera a través de ellos, lo cual es necesario para ser un profeta. La disposición de María para ser usada por Dios invitó al Espíritu Santo de Dios a llenarla. Esta es la primera vez en más de 400 años que el Espíritu de Dios estaba con una israelita. ¿Será entonces que podemos considerar a María como una profeta? Esto lo contestaremos más adelante. Después de la experiencia con el ángel, María se ha de haber quedado meditando en todo lo que había pasado. Tal vez, ya más tranquila, recordó las palabras de la profecía que mencionaba que el Mesías debía nacer de una virgen. ¿Se acuerdan? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando pudo digerir todo esto y se dio cuenta de que esa virgen era ella, debió haber sentido algo tan especial, tal vez una emoción increíble,
Por un lado, feliz de haber sido tenida por digna de ser visitada por un ángel. Y por otro lado, saber cómo iba a enfrentar este embarazo. Y por último, la bendición de ser escogida por Dios para llevar en el vientre al Salvador. Sigamos entonces leyendo y vamos a Lucas capítulo 1, versículos 39 y 40 para saber qué hizo María. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Como toda buena mujercita, tenía que decírselo a alguien, no se podía quedar calladita con esto, pero no podía hablar ni con su mamá, ni con José, ni con nadie de ese lugar. Así que fue con quien ella sabía que podría entenderla, Elizabeth. ¿Qué contraste entre las dos? Elizabeth muy entrada en años y María comenzando su juventud. Elizabeth evidentemente embarazada con 6 meses y María aún sin señales de embarazo. El pueblo donde vivían Elizabeth y Zacarías estaba entre 50 y 70 millas de Nazaret. Recordemos que ellos vivían en una ciudad de Judá, al sur. Probablemente ella viajó en una caravana junto con otras familias que venían a Belén. No sabemos cuánto tiempo le tomó llegar hasta ahí, pero cuando llegó ahí ya estaba embarazada. Tal vez ni ella misma se había dado cuenta de su embarazo, pues muchas veces se comienzan a sentir los síntomas hasta después de un mes de atraso. Pero sigamos leyendo. Lucas 1, 41 al 45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Varias cosas sucedieron cuando ambas mujeres se saludaron. Precisamente en ese momento se cumplió lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías que sucedería, que el niño de Zacarías y Elizabeth, sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero no solamente el niño fue lleno del Espíritu Santo, sino que también Elizabeth. Y las palabras de Elizabeth son muy interesantes, porque Elizabeth no tenía ni idea de la visitación del ángel con María. Pero cuando María llegó a visitarla, ella pudo profetizar lo que el ángel Gabriel le había dicho a María y lo que iba a acontecer. ¿Me escucharon? Ella profetizó. Qué interesante, porque vemos que fue llena del Espíritu Santo y entonces comenzó a profetizar. Por tanto, Elizabeth es oficialmente la primera profeta que se menciona en el Nuevo Testamento. No había manera que Elizabeth supiera que María llevaba en su vientre al Señor. Y yo creo que María tampoco lo sabía en ese momento. ¿Cuánto tiempo tendría María de embarazo? Probablemente solo algunos cuantos días, desde el momento que le dejó el ángel hasta el momento que llegó a casa de Elizabeth. Ahora, de acuerdo con la ciencia médica, un bebé se considera un ser humano vivo desde el momento de la concepción. Jesús solo tenía unos cuantos días en el vientre de María. Y aunque su corazón tal vez ni siquiera estuviera formado, ya era un ser humano. Desde el momento de la concepción, el bebé es un ser humano y tiene alma y espíritu, aunque su cuerpo no esté completamente desarrollado. Las palabras que María escuchó de Elizabeth
Era lo que ella necesitaba oír para poder confirmar en su corazón todo lo que estaba pasando en ella. Fue entonces que por primera vez pudo expresar lo que había guardado en su corazón todos estos días y comenzó a profetizar. Y a sus palabras le llamamos el Magnificat. Pero detengamos aquí el estudio y la próxima semana vamos a revisar precisamente esa profecía dada por María. Así que nos vemos aquí la próxima semana en el taller del alfarero. Bendiciones.